Saludos a los estudiantes que se conectan a la clase del día de hoy. Nos hablaremos sobre las transformaciones en el plano cartesiano, pero haremos referencia principalmente a la traslación. Como se va a volver costumbre, en las clases siempre las vamos a iniciar con un problema de introducción, y es el siguiente. Una universidad cuenta con un terreno en el cual planea construir diferentes espacios deportivos. Uno de ellos es una cancha de fútbol que, según el plano cartesiano que se usa para determinar las ubicaciones, está posicionado como lo muestra la imagen. El arquitecto decide trasladar la cancha con base al vector de traslación XY, X más 5, Y más 6. ¿Cuáles son las nuevas coordenadas de los puntos de la cancha de fútbol? Graficar. Ahora, hay cosas de este problema que ya identificamos, como el plano cartesiano, que tiene un eje vertical que se llama el eje de las ordenadas, que también es el eje Y. Y un eje de las abscisas, que es el eje coordenado en X. Una coordenada cartesiana me indica primero la posición en X y luego la posición en Y. Ahora, con base a esto podemos identificar en qué posición inicial van a estar A, B, C y D los puntos de referencia de la cancha de fútbol. Por ejemplo, A sabemos que está menos 5 en X y 6 en Y. B estaría en menos 2 en X y 6 en Y. C también estaría en menos 2 en X, pero 1 en Y. Y finalmente D tendríamos que estar en menos 5X y 1 en Y. Entonces ahí podemos identificar las coordenadas iniciales del problema. Pero ahora nos están hablando de un vector traslación que aún no conocemos qué significa y qué implicaciones tiene en la transformación de la figura hacia una nueva posición. Por lo tanto, va a ser necesario que estudiemos esta transformación particular en el plano cartesiano que se llama la traslación. Vamos con ello. En el plano cartesiano vamos a encontrar, en el plano en general vamos a encontrar tres posibles transformaciones. La traslación, la reflexión y la rotación, que serán las que vamos a estudiar durante primeras semanas del periodo. La traslación implica que la figura original simplemente se mueva, pero conserve su forma y tamaño, como lo vemos en el pescado. Tenemos una figura inicial y tenemos una figura final, que lo único que cambia es su posición, pero de resto está exactamente igual. Ahora, no solo esta es la única, tenemos también la reflexión, que fíjense que el pescado inicialmente está mirando hacia la izquierda, a través de un eje de reflexión cambia de posición y ahora mira hacia la derecha. La reflexión la podemos entender también como ese fenómeno que pasa en el espejo. Cuando nos miramos a un espejo, vemos que la figura que vemos no está en la misma posición que la de nosotros, pero conserva todas las mismas proporciones. Y ahora, la rotación es que a partir de un ángulo, la figura empieza a girar en torno a los puntos de referencia que tiene. Ya nos encargaremos propiamente de este tipo de transformación más adelante. Entonces, ¿qué es la traslación? Es simplemente cuando desplazamos una figura, ya sea a la derecha, a la izquierda, arriba o hacia abajo. Pero este tipo de transformación es una transformación isométrica. ¿Qué quiere decir que sea una transformación isométrica? Iso habla de igual y métrica habla de medida. O sea que es una transformación donde las medidas continúan iguales. Veamos en el ejemplo del barco. Tenemos 4 puntos de referencia y fijémonos que los puntos de referencia simplemente se desplazan todos a una misma distancia de traslación, pero ninguno de ellos
La figura no se ve alterada en ni en su tamaño, ni en sus proporciones, sigue siendo exactamente la misma figura y entonces por eso se llama que es una transformación isométrica. Se va a desplazar entonces la figura dependiendo de lo que nos diga, cuánto se debe desplazar. Entonces a ese concepto lo vamos a llamar más adelante como vector de traslación. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos la figura inicial, el triángulo ABC. Triángulo ABC, que sería este. Le hacemos una traslación horizontal y fíjense que los puntos cambian de posición, pero la figura sigue conservando su misma forma y tamaño. Ahora, para reconocer que hicimos un movimiento, entonces decidimos ponerle a la letra una comita arriba que signifique que se hizo una transformación o una traslación en el plano en este caso. Ahora, ya también puedo hacer un movimiento hacia abajo. Después de haber hecho horizontal, no siempre tiene que ser un solo movimiento. Y ese movimiento entonces lo simbolizamos con doble prima. Aquí se tragaron doble prima, pero la idea es que le pongamos otra comita para diferenciar que ya son dos movimientos los que se hicieron en el plano. Y entonces, al final tenemos que esta es la posición final de la figura. En términos generales, también podemos hablar de una traslación oblicua. O sea, no siempre tiene que ser horizontal o vertical, sino que es lo más común, pero entonces la traslación oblicua sería aquella que pues, el vector o las líneas de traslación están inclinadas como lo vemos en la figura. Aquí sería entonces doble prima. Fijémonos que esta traslación es prácticamente la misma. Hicimos acá con dos movimientos. Aquí simplemente sería. Ahora, ¿qué es el vector traslación? El vector traslación es el que nos va a poder permitir saber cuánto o cómo debemos mover nuestra figura. El vector traslación se define por coordenadas cartesianas, que eso ya lo tenemos claro que tiene una coordenada en X, que es la primera, y una coordenada en Y, que es la segunda. La coordenada en X y la coordenada en Y tienen diferentes funciones. La coordenada en X me va a dar un movimiento horizontal, o sea, me va a decir que la figura se mueve horizontalmente. ¿Cuánto se va a mover cada figura horizontalmente? Y horizontalmente indica que puede ser o a la derecha o a la izquierda. Mientras que Y nos va a dar el movimiento vertical. Nos va a dar los movimientos verticales. Que entonces, si es vertical, se supone que pueden ser de arriba hacia abajo. Arriba o abajo. Pero entonces, ¿cómo identificar? Bueno, ya sabemos que la primera coordenada dice que se mueve horizontalmente y la segunda dice que se mueve verticalmente. Pero ¿cómo saber si se mueve a la derecha o a la izquierda, arriba o hacia abajo? Y esto simplemente para eso es la función del signo. El signo nos va a decir hacia dónde, de qué manera se va a mover. Entonces, en el caso de X, si el signo es negativo, me va a decir que el movimiento es a la izquierda y si el signo es positivo, me va a decir que el movimiento es a la derecha. En el caso de Y, va a decir que el signo más va hacia arriba y que el signo menos va hacia abajo. Ahora, pongamos unos ejemplos para entender esto mucho mejor. Si tenemos la coordenada 5,3. Recordemos entonces que esta coordenada me está indicando la primera X y la primera Y. Entonces, X me está indicando que el movimiento va a ser horizontal
en 5 unidades, pero como 5 es positivo, entonces lo voy a poner que el movimiento va a ser hacia la derecha, horizontal hacia la derecha. Y me dice que se va a mover 3 unidades verticalmente y como 3 es positivo, entonces se va a mover 3 unidades hacia arriba. Ahora, hagamos todas las combinaciones posibles. Si conservo el signo del 5, pero al 3 le pongo menos, si ya cambio el signo del 5 y al 3 lo dejo más, y si al 5 le pongo menos y al 3 lo dejo igual, y si al 5 lo dejo negativo y también el 3 negativo. Fíjense que estas son todas las posibles combinaciones que puedo encontrar en un vector de traslación. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente. Cuando es positivo, ya dijimos que el movimiento era a la derecha, en X. Y en Y, cuando es negativo, entonces ya va a cambiar el movimiento hacia abajo. Aquí, cuando es negativo, en X, entonces va a ir hacia la izquierda. Y cuando Y es positivo, va a ir hacia arriba. O sea, 3 unidades hacia arriba en este caso. Menos 5 nos indica que va a ir 5 unidades a la izquierda y menos 3 va a decir que va a ir 3 unidades hacia abajo. Para esto es lo que sirve el vector de traslación y es importante entonces que consideremos muy bien estas medidas y estas recomendaciones. Ok. Ahora, traslada el cuadrilátero ubicado en los puntos A, menos 6, menos 2, B, menos 6,5, C, menos 1, menos 5 y D, menos 1, menos 2. Aquí vamos entonces a hacer este ejercicio como ejemplo muy importante para dar solución a este problema. Entonces, con base al vector de traslación B 7,4. Ahora, entonces, lo primero que debemos hacer es ubicar el cuadrilátero. Aquí ya está ubicado, pero nosotros lo vamos a hacer por cuestiones de estética para que me quedara derecho, entonces lo hice de una vez. Pero empecemos. Recordemos que esta es la coordenada en X de todos y esta es la coordenada en Y de todos. Entonces, A estaría en menos 6 en X y 2 en Y, o sea que A estaría acá. B estaría en menos 6 en X y menos 5 en Y. Entonces, menos 6 en X y menos 5 en Y estaría aquí. C estaría en menos 1 en X y menos 5 en Y, o sea, menos 1 y menos 5. O sea que C estaría acá. Y D en menos 1 en X y menos 2 en Y, o sea, acá. Listo. Teniendo ya muy claro esto, entonces vamos a proceder a mirar nuestro vector de traslación. Ojo, los vectores de traslación no siempre se dan de esta manera. Pues yo sé que esta es X y que esta es Y. También nos lo pueden dar de esta otra manera. XY, entonces X más 7 y X más 4. Nos están diciendo exactamente lo mismo, entonces simplemente que es otra manera de expresar. También la manera más sencilla quizás que nos lo pueden dar es diciendo se mueve 7 a la derecha y 4 hacia abajo o 4 hacia arriba o 7 a la izquierda. Entonces también puede ser que nos digan, nos lo den de esa manera. Pero aquí nos lo dieron de esta primera forma, pero tengamos consideración que también nos la pueden dar así. Entonces, simplemente empezamos a analizar. X me dice el movimiento horizontal y como 7 es positivo, quiere decir que se va a mover horizontalmente hacia la derecha. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, A se va a mover 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
y lo llamamos A'. B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lo llamamos B'. C, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lo llamamos C'. Y D, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lo llamamos D'. Ya hice el movimiento horizontal. Ojo, no siempre debe ser el primero el movimiento horizontal. Al final siempre voy a obtener la misma figura. Si yo quiero moverme primero 4 hacia arriba y luego 7 a la derecha, lo puedo hacer. Yo decidí irme por 7 a la derecha y 4 hacia arriba. Entonces vamos a hacer el otro movimiento que nos hace falta. No voy a construir el rectángulo porque la idea es hacerlo al final, que nos quede la figura tal cual nos estaban pidiendo. Entonces, A' se movería 4 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Y ya me quedaría A'. B', 1, 2, 3 y 4. B', C, 1, 2, 3, 4. C' y D, 1, 2, 3, 4. D'. Y así tendría entonces la figura final, que es la que me estaban pidiendo. Esta sería la respuesta al ejercicio. El polinomio trasladado con base a ese vector de traslación. Ahora, ya con todo esto, yo creo que nos podemos devolver al inicio y mirar cómo solucionar nuestro problema de introducción. Entonces, fíjense que nuestro problema de introducción también nos dan un rectángulo, pero esta vez es una cancha de fútbol, y nos dicen que lo movamos 5 unidades a la derecha, y bueno, aquí lo voy a poner para cuestiones de, pues le voy a cambiar el signo aquí, lo voy a poner menos, para que veamos un ejemplo diferente, no como el anterior que los dos eran positivos. Entonces, vamos a ver cómo sería. Entonces, ¿cuáles son las nuevas coordenadas de los puntos de la cancha de fútbol? Y graficar. Entonces, vamos graficando y al final ponemos la respuesta. Entonces nos dicen X más 5, o sea que se va a mover 5 unidades a la derecha. Y Y menos 6, o sea que se va a mover verticalmente 6 unidades hacia abajo. Entonces, hagamos. Vamos a empezar esta vez con Y para que vean que también da, no siempre empezando con X, sino que podemos hacerlo con Y. Entonces vamos a mover A 6 unidades hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me queda A' acá. B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. B'. C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'. Y D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'. Ahora ya hice el movimiento vertical, voy a hacer el movimiento horizontal, que es 5 a la derecha. Entonces hagamos. 5 a la derecha sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces este es A'. 1, 2, 3, perdón, 1, 2, 3, 4 y 5. Este sería B'. C sería 1, 2, 3, 4 y 5. C'. Y D, 1, 2, 3, 4 y 5. Este sería D'. Quiere decir que nuestro nuevo, el campo va a estar ubicado en esas posiciones. Aquí intentar hacerlo lo más recto posible. Este sería nuestro campo de fútbol aquí ubicado. Y respondiendo a la pregunta, ¿dónde están las nuevas coordenadas? Entonces vamos a poner A', nos dice que está en C, en el origen, ¿cierto? 0,0. Fíjense que no se mueve ahí nada. 0,0. B' estaría en 0, en 3 en X, pero 0 en Y. O sea, 3,0.
C doble prima estaría en 1, 2, 3, 4, 5, en menos 5 en Y y 3 en X, o sea, 3, menos 5, y D doble prima estaría en 0 en X y menos 5 en Y, o sea, 0, menos 5. Y esas entonces serían las nuevas posiciones de nuestra. Bueno, ahora les quería mostrar cómo funcionan los ejercicios interactivos de Clan Academy. Ustedes recuerden que en el campus es simplemente que le den clic al enlace y los va a traer acá. Este ejercicio interactivo tiene 4 problemas, los cuales ustedes irán solucionando a partir de que los vayan realizando. La idea es que sigan las instrucciones y lo único que quiero mostrarles es cómo funciona. Nos dicen, grafica la imagen del cuadrilátero ABCD al aplicar la traslación de 2 unidades a la izquierda y 3 unidades hacia arriba. La nueva figura que les va a quedar es la figura que se da con los puntos o el cuadrilátero verde. Yo les recomiendo que lo primero que hagan es ubicar el cuadrilátero para que les quede exactamente igual al azul y de ahí partir a realizar las transformaciones, 2 unidades a la izquierda y luego 3 unidades hacia arriba. Cuando lo hayan hecho, por ejemplo aquí voy a hacerles el primer ejemplo, lo voy a mover 2 unidades a la, bueno, es a la izquierda, 2 unidades a la izquierda y luego lo hago con A, luego con C, luego con D y luego hago eso mismo hacia arriba. Ya después de que lo tenga terminado, pues le doy comprobar y ahí me va a decir si está correcto o no. La idea es que le tomen pantallazo a la pantalla para que me manden la evidencia del trabajo por un mensaje privado. Entonces eso es todo por la clase de hoy. Estaré muy pendiente por asesorándolos. Hasta luego.